buenas tardes a todos otra vez. Y vamos, después de la presentación de la estupenda obra que nos ha presentado su director, Manuel Pardo de Vera, con la que continuamos, como él bien ha dicho, toda la labor de divulgación de la información nobiliaria que se conserva en los archivos españoles, que es muchísima y riquísima. Pues ahora vamos a escuchar a Victoria Ramírez Ruiz. Ante todo, gracias, Victoria, por estar aquí. Es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Córdoba, doctora en Historia del Arte por la Complutense de Madrid, sobre un tema que es de lo que nos va a hablar luego, que fue las tapicerías en las colecciones de la nobleza española en el siglo XVII. En la actualidad es presidenta de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Artes Decorativas, que tiene una colección de casi todo, fantástica, y entre otras, por supuesto, de tapices. Es codirectora de la revista científica, además dedicada al estudio e investigación de las artes decorativas y al diseño, que publica el Museo Nacional de Artes Decorativas y la Asociación de Amigos de dicho museo. Es profesora en la Universidad Internacional de La Rioja, profesora en el Instituto Superior de Arte de Madrid, coordinadora del máster Peritación, Tasación y Valoración de Daños que organiza la Universidad Politécnica de Madrid. Es miembro asesor del Centro de Arte Época Moderna de la Universidad de Lérida, investigadora de la Fundación de la Real Fábrica de Tapices, directora del Congreso Internacional de Tapices del Museo Nacional de Artes Decorativas, directora del primer Congreso Nacional de Artes Decorativas, y tiene numerosísimas publicaciones sobre coleccionismo, sobre la tapicería, sobre las colecciones nobiliarias de tapices, los tapices de Indias en las colecciones de la nobleza, una obra muy interesante que es la colección de tapices de la Embajada de España ante la Santa Sede, la colección de los duques de Medina de las Torres y de Oñate, las tapicerías de las colecciones de la nobleza española del siglo XVII, que fue su tesis doctoral, el catálogo de los tapices del Ayuntamiento de Madrid, los tapices de Alfonso V de Portugal o tapices de Pastrana, los textiles de Castilla-La Mancha, el tapiz del siglo XVII tejido según cartones de Rubens, que se conservan en el Ministerio de Cultura, en fin, numerosísimas obras especializadas sobre el tema en el que hoy nos va a hablar, que son los tapices en la colección de los duques de Alba. Y sin más, Victoria, adelante. Muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias al presidente de la Real Asociación de Hidalgos de España, Manuel Pardo de Vera. A ti te doy las gracias porque también has sido nuestro contacto y no quiero dejar de dar las gracias también a Teresa González Camino, que ha sido también la que nos ha puesto en este tránsito. Bueno, yo dije solamente los tapices de la colección del Duque de Alba, pero después, cuando estaba preparando la conferencia, he pensado que le he añadido algo, pasado y presente de una colección nobiliaria, porque mi tema siempre son las colecciones nobiliarias de tapices. Y he querido dar una visión general poniendo como ejemplo la colección de Alba. Por lo tanto, en esta ponencia expondré la colección de tapices de la Casa de Alba, colección que ha llegado a la actualidad como testimonio de la secular actividad coleccionista de la familia Alba. Es sin duda la colección de tapices privada más importante de España.
tanto por el número de piezas como por la calidad de las piezas, como por la formación en su colección, como por la exposición actual en la que están repartidas en los 3 palacios principales, que son Liria, Monterrey y las Dueñas de Sevilla. En esta exposición, como he dicho, abordaré la colección, su formación y la dispersión. Es muy importante porque conocemos bastante o conocemos algo de las colecciones nobiliarias de su formación, pero no conocemos por qué en el siglo XIX las grandes colecciones nobiliarias de tapices se dispersan y pasan de los palacios españoles a los palacios de los norteamericanos, de los nuevos ricos, de los ricos norteamericanos, y que después, por la composición que hacen en los museos americanos, han pasado a los americanos. Antes de entrar específicamente a hablar de las colecciones de tapices, quiero hablaros un poco, aunque sean pocos minutos, de la importancia del tapiz histórico. Cuando ahora mismo aparece en el comercio un tapiz, no nos podemos hacer idea de lo que era el tapiz en la Edad Media o en la Edad Moderna. En nuestro sistema de la arte se da por hecho que la pintura, la arquitectura y la escultura es superior a todas las artes. Pero tenemos que decir que la palabra arte viene del latín ars. La palabra arte viene del latín ars. Y en este momento no se distinguía si era artesanía o era arte. O también viene de la palabra griega techne, que tampoco distingue entre artesanía y arte. Entonces, hasta el siglo XVIII, la actividad artística no estaba separada del artesanal. Esto es muy importante que lo visualicemos, porque ahora mismo una pintura es algo tan valioso y un tapiz o cualquier arte, lo que se llaman artes menores, arte aplicada, es algo tan poco valioso, no solamente desde el punto de vista económico, sino que desde el punto de vista artístico. Las tapicerías se representaban como obras de arte por excelencia. Hasta el siglo XVIII la importancia del arte no venía por la autoría, sino que venía por otra serie de cosas. La autoría, ahora mismo, la pintura, pues una pintura del Greco tiene un precio, una pintura de Velázquez tiene un precio, una pintura de cualquier otro tiene un precio distinto. Es decir, es la autoría la que marca el precio. Mientras que en la Edad Media, incluso hasta el siglo XVIII, lo que se marcaba el precio era los materiales con los que se hacía una obra de arte. Y vamos a tener en cuenta que el tapiz se hacía con los máximos materiales, con los más lujosos materiales, lana, seda y los de oro y de plata. La segunda cosa que marcaba el precio era la dificultad en encontrarlo, en comercializarlo. Los tapices principalmente se hacen, en la Edad Moderna principalmente se hacen en Flandes. Por lo tanto, hay una verdadera dificultad en que estos tapices lleguen a la península. Aunque Flandes era territorio español, pues se hacen por medio de ferias, se hacen por medio de almonedas, pero tenían una dificultad. Los principales coleccionistas de tapices son aquellos que estaban destinados de alguna forma en Flandes. Y otra cosa importantísima era el trabajo que costaba hacer un tapiz. Aquí os he puesto un grabado de Gobelino. Aquí veis un tapiz. Primero tiene que tener un pintor que hace el modelo. Después se hace un cartón, que es el modelo al tamaño real del tapiz. Y en tercer lugar se pasa a lo que estáis viendo en la pantalla, que es un telar. En este telar, un tapiz medio de categoría media, que tenía aproximadamente 4 metros por 4 metros, se ponían 3 señores a tejer. Estos señores hacían al mes 70 centímetros. De forma y manera que hacer un tapiz tenía aproximadamente 21 meses para hacer un solo tapiz. Pero ahí no quedaba la cosa, los tapices se hacían en serie. Normalmente la historia del tapiz se cuenta de 6 o de 8 en 8. Por lo tanto, una serie de tapices costaba alrededor
se trabajaba alrededor de 130 o 140 meses, se tardaba en hacer una serie de tapices. Por lo tanto, era un producto carísimo. He querido poneros como ejemplo para poder mentalizar muchas veces los conceptos artísticos. Si los pasamos a algo tan prosaico como el dinero, quizás así se puede ver más la importancia de la pieza. En el inventario, la tasación que se hace cuando muere Isabel la Católica, están los precios puestos en esa tasación. Y os he puesto aquí 2 ejemplos para que veáis la gran diferencia que entonces había entre una pintura y un tapiz. Lo que veis a vuestra mano derecha es el tapiz de la Resurrección. Este tapiz está hecho en seda, oro, plata y está hecho en Bruselas alrededor del 1500. Se pagan por él 100.000 maravedíes. Por las 40 tablas que vosotros veis en la parte inferior, que están muchas de ellas en las colecciones reales, por las 40 se pagan justo la mitad. Esto quiero decir para que veáis la importancia que se tiene del tapiz. Este tapiz que os presento aquí lo compró Fernando el Católico en la almoneda de su mujer y después se lo pasó a su hijo natural, que fue cardenal o fue obispo de Zaragoza, y está ahora mismo en las colecciones de Zaragoza. Otro ejemplo que os puedo poner en cuanto a precio, para que podamos apreciar la diferencia y la importancia del tapiz, en la almoneda que se da, que se llama la almoneda del siglo, que se da en Inglaterra cuando decapitan al rey de Inglaterra, se venden gran parte de sus posesiones. En estas posesiones encontramos 9 tapices de la historia de Abraham, que después veremos porque llegaron a manos de la colección Alba a través de la colección del Marqués del Carpio. 9 tapices costaron, lo tengo por aquí puesto, 117.000 libras. Un cuadro de Tiziano costó 1.000 libras. Con esto os quiero decir, he querido demostraros qué importancia tenía el tapiz en este momento. Reyes, príncipes, nobles, el tapiz en la Edad Media y en la Edad Moderna, hasta finales del siglo XVII, era algo tan caro que normalmente estaba solamente en manos de los reyes o de los nobles o de la Iglesia, que también tenía cantidad de tapices. Además de todo lo que he explicado de la importancia del tapiz, el tapiz tiene también su importancia por la riqueza visual. El tapiz era muy decorativo. Aquí os pongo un grabado de la abdicación de Carlos V en Bruselas en su hijo Felipe II. Y como veréis, todos son tapices. Imaginaros lo que sería una estancia de estas con estas grandes tapicerías, todas ellas con el brillo del oro. Por lo tanto, eran signo máximo de magnificencia y de poder. También el tapiz tiene el aspecto funcional típico que todo el mundo conoce, porque se podía transportar, se podía decorar con él, quitar frío, pero vamos, esa no era la principal función del tapiz, puesto que con eso se podía hacer cualquier otro tejido. Y yo creo que una de las cosas más importantes del tapiz es la importancia de su iconografía. El tapiz siempre nos está mandando un lenguaje. Aquí os pongo un tapiz que es el tapiz, no sé si es el que está en las colecciones reales. Yo siempre digo que para apreciar lo que era el tapiz en la Edad Moderna, no hay que ir a una tienda de anticuarios, hay que ir a la Galería de Colecciones Reales. La Galería de Colecciones Reales da una idea bastante exacta de la magnificencia que se manifestaba con el tapiz. Pero como he dicho, otra de las funciones del tapiz era que a través de su iconografía nos está transmitiendo mensajes. Uno de los tapices de Patrimonio Nacional, la serie se llama Las Moralidades. Tengo que decir que estos tapices que está transmitiendo era una enseñanza moral al rey y a los príncipes. Era una forma de enseñarles que había unas virtudes por las que se tenía que seguir y con eso se iba a tener una recompensa, y había unos vicios que no se podían tener. Entonces, todo esto está reflejado en los tapices, es decir, son enseñanzas moralizantes. Y ahora quiero deciros que cómo estos tapices
que fueron tan importantes en la Edad Moderna, cómo llegan a nuestros días con tan poca importancia y con la preponderancia de la pintura. Pues desde el Renacimiento hay autores como Alberti y como Vasari que van teniendo preponderancia en la pintura, van haciendo muchos tratados de pintura. Y esto llega a que poco a poco, en el siglo XVIII, dos grandes escritores que son Watteau y D'Alembert, en su discurso preliminar de la enciclopedia, publicado en el 1751, hace una división de la arte. Y con esto es la muerte de las artes decorativas, puesto que este señor dice, realiza las artes en dos grandes grupos, que cada grupo tiene sus características específicas. Las que tenían por esencia la utilidad eran las manuales o mecánicas, y aquellas cuya finalidad era deleitar, las bellas artes, la pintura, la escultura, la arquitectura. A partir de este momento, todo lo que eran artes menores, todo lo que no estaba incluido en la arquitectura, pintura y escultura, queda relegado a un segundo plano. También es importante que sepamos que en el siglo XVIII hay un cambio decorativo en los palacios y en vez de decorar con tapices, se decora con boiseries, que son paredes de madera, con papel pintado, que empieza a decorarse con papel pintado o con tela. Por lo tanto, el tapiz se va quedando relegado. Pero entonces, si hemos dejado relegado el tapiz, ¿cómo es que hasta el siglo XIX se encuentran en España grandes piezas de tapicería? Pues estas piezas de tapicería se encuentran por los mayorazgos. Los mayorazgos es una institución del derecho castellano que hace que se engloben distintos bienes, muebles e inmuebles, en una misma bolsa. Y esos bienes que estaban vinculados no se pueden vender. La importancia del tapiz es tan grande que aparece siempre entre los bienes vinculados. Y ahora os voy a ir poniendo, a continuación, cuando hablemos específicamente de la Casa de Alba, qué tapices llegan hasta el siglo XIX por ser bienes vinculados de las distintas casas que van entrando en Alba. El mayorazgo permitía que el tapiz no solamente no se vendiera, el tapiz, cualquier otro bien del mayorazgo, no se vendiera, sino que no se podía tampoco repartir entre los distintos herederos, y en el caso del tapiz no se podían ni siquiera repartir las distintas, es decir, las series no se podían partir. Entonces, cuando llegamos al siglo XIX, no se puede separar el arte no se puede separar de la historia, de la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llegamos al siglo XIX, las grandes casas nobiliarias, muchas de ellas se habían concentrado, yo hablo desde el punto de vista de la tapicería, muchas de ellas habían tenido concentración en estas casas y en estas concentraciones había concentraciones de colecciones de tapices. Estas tapices, en el siglo XIX, aparecen con las leyes liberalizadoras, aparecen las desamortizaciones y la desvinculación de los mayorazgos. Esto hace que las grandes bolsas de tapicería, de las mejores tapicerías que estaban en los mayorazgos, se repartan entre los distintos hijos de la familia, entre los distintos herederos, y muchas de ellas, o por que la casa se arruina o por cambio de gusto decorativo, deciden ponerlas en la venta. Mientras que en España no se compran tapices, hay un relato de Marés, que era un escultor, que decía que en la calle Duque de Alba había un trapero que recogía los tapices y pagaba por ellos 10 durillos. Es decir, en España no hubo un mercado interior de tapices importante. Y la burguesía española no es compradora de tapices. La única colección que yo conozco de burguesía española importante en tapices, finales del XIX, principios del XX, es la colección Bauer. Si no, los tapices se dispersan. Pero mientras que en España no tenían ninguna importancia, en América, en Europa, se están creando los grandes museos de artes decorativas. Y en Europa y en América aparece una clase muy rica, muy pudiente, que tiene el mismo concepto del arte que podían tener los europeos en la Edad Moderna. Entonces,
os pongo aquí a varios de ellos, Morgan, Herr, Rockefeller. Todos estos compran las grandes colecciones de tapices de la Iglesia y de la nobleza española. Y ahora iremos viendo cómo han pasado a las colecciones americanas. Hay una moda en América sobre las decoraciones que se llama el estilo colonial español, y pues ellos utilizan los sitiales de coro como para las mesas de comedor, para las sillas de comedor. Los hacheros nuestros son sus colgadores, son sus percheros, es decir, ellos le dan una nueva forma a aquello que nosotros hicimos de una forma determinada. Y por la composición de los museos americanos, todos estos grandes coleccionistas americanos donan sus tapices en un momento determinado a los museos. Y entonces a mí me impresionó cuando fui a Norteamérica y cada vez que iba a uno de los grandes museos veía nuestros tapices colgados en su muro. Bueno, pues ya que os he contado todo esto, que a lo mejor he sido un poco pesada, porque quería que os quedara claro por qué las colecciones se han ido disgregando en España y por qué en España, que eran grandes compradores de tapices. Mirad, aquí os pongo la casa de Blumenthal, que es uno de los grandes compradores de tapices. Esto es el Palacio de los Vélez, es decir, se llevan las piedras, se llevan todo. Y la colección Medinaceli, el tapiz de la colección Medinaceli, que también se disgrega. Esta es la casa en California de Herr, creo que era. Sí, y aquí la veis, está todo lleno de tapices de la colección, gran parte de la colección Alba. Perdonad. Bueno, vamos a empezar con la colección de Alba y lo haremos rápidamente. Alba tiene tantísimos tapices que vamos a ir solamente a los más importantes. La primera casa de la que podemos hablar con tapices es la casa de Alba, el ducado de Alba, con el personaje más importante, el tercer duque de Alba. Hablo en relación a los tapices, que fue un comprador, no solamente fue un gran comprador de tapices, sino que el rey le permitió que copiara, que era una cosa excepcional, sus tapices. Los tapices de Túnez que veis en Patrimonio Nacional los compró Fernando Álvarez de Toledo en un momento determinado, no los que están allí, sino unas copias que le permitió hacer el rey. Lo que le queda ahora mismo de los tapices vinculados de la Casa de Alba, de la parte de Alba, de la Ducado de Alba, son estos tres grandes tapices, que están en el Palacio de Liria y son las batallas del Duque de Alba. Las batallas del Duque de Alba, quiero que miréis en la parte inferior cómo están imitando Carlos V cruzando el río, está imitando la obra de Tiziano, y es la representación de la lucha de los católicos con los protestantes, con la Liga Esmeralda. Aquí vemos las armas de los Álvarez de Toledo en la parte superior, y algo que a mí me costó muchísimo trabajo descifrar, que era después una tontería, que era Fernando y María, que eran las dos iniciales, Fernando Álvarez de Toledo y María de Enrique, la mujer. Pero la gran colección de Alba entra con la unión con la Casa de Monterrey, porque Monterrey llevaba unida a la colección Alba. El gran comprador de tapices, que fue el sexto conde de Monterrey, compra una colección de tapices enormes, son muy grandes, son 4×12, todos ellos de la redención del hombre. Todos estos tapices se venden, la colección Alba se vende casi por completo en el año 1877 en Bruselas, en una casa de subasta. Entonces, a través de distintos momentos va pasando y os voy a ir explicando. Este se vende al Barón Darlan y después el Barón Darlan los pasa a las colecciones americanas. Este se encuentra en el Instituto de Arte de Chicago. Este se encuentra en el Museo de Arte Decorativa de Boston. Los tres siguientes que nos vamos a encontrar se encuentran en Kastelhart, que es un castillo de Holanda. Este es el tercero y el cuarto, y se encuentra en el Museo del Louvre. Es decir, los grandes tapices de la Casa de Alba que habían llegado por Monterrey se venden todos en la subasta de Alba. Esta colección de tapices, que es igual que la que tiene Patrimonio Nacional,
los actos de los apóstoles, la misma bordura con estas enlazadas, se vende también en la subasta de Alba del 1877 y hoy día está en Hampton Court en la colección real. Pero el gran comprador, el que sí tuvo una colección de tapices impresionante, que hemos dicho que entra a Alba por la unión con Monterrey, es Luis Méndez de Haro y Guzmán, sexto marqués del Carpio. Este era el valido de Felipe IV. Como hemos dicho, en la almoneda del siglo, que se llama la almoneda del siglo, Felipe IV compra mucha obra de arte, pero compra sobre todo pintura, y en cambio él compra los tapices. Todos estos tapices que os presento aquí, todos han sido vendidos en la subasta de 1877 de París, y todos ellos, los que vienen del Carpio, pertenecían a la colección de Enrique VIII. Es decir, la colección no puede ser la colección de Alba más importante, porque incluso ha tenido en su poder piezas de la colección de Enrique VIII. Estos estuvieron en un museo alemán, pero el conservador me dijo que en la guerra había sido bombardeado y habían desaparecido. Mientras que estos dos, que se llaman La Pasión de Alba, hay 4 iguales, están hoy día en la National Gallery de Washington. Este está en el Metropolitan. Por eso os digo que cada vez que vas a América y das un paseo por sus museos, te encuentras todas las colecciones españolas. Este se encuentra también en el Metropolitan y también pertenece a la colección de Enrique VIII, que llega a través del Marqués del Carpio. Este exactamente igual, viene también del Metropolitan, viene también de Enrique VIII y está en la Galería Nacional. Todos ellos tienen hilos de oro en su composición. Todo lo que compran los americanos ricos, esa nueva sociedad, eran tapices o de la primera época de Bruselas o con hilos de oro, es decir, estaban asesorados perfectamente. Compran los mejores tapices que había en España. Esto también pertenece al Carpio y es colección de Rouen. Y estos son los únicos que quedan de la colección del Carpio, que son unos tapices italianos que también estuvieron vinculados y actualmente se encuentran en el Palacio de las Dueñas. Y este he querido poneros también porque otra gran aportación de tapices a la Casa de Alba entra con los duques de Veragua. Los duques de Veragua, estos tapices, que a mí me gustan mucho, son unos tapices de un escudo heráldico de Veragua, que tienen el lema, me gusta mucho, que es a Castilla y a León nueva tierra dio Colón. Y de estos tiene la Casa de Alba 11 tapices, creo que son, en liria. Son todos iguales, la única diferencia es que la parte baja del escudo se diferencia si representa una provincia de mar o de tierra. Estos tapices en la colección también vienen de la Casa de Veragua, tienen el escudo en la parte superior y son la historia de Alejandro, y lo dio el gobierno español, lo dio al Museo de Santo Domingo cuando se creó el Museo de Santo Domingo. Este es de la misma colección, fue vendido y actualmente se encuentra en el Parador de Lerma. Bueno, aquí os he puesto los 3 palacios donde están los tapices. Como creo que no voy bien de tiempo, ¿no? Sí. Ah, estupendo, es que si no yo me enrollo. Y os he puesto aquí para que veáis la marca de Pannemáker. Este es el mejor tejedor de todos los tiempos. Esta es la marca que os he puesto en... Si vais a colecciones reales, acercaros porque, por ejemplo, los tapices de Túnez, los grandes tapices lo hace Pannemáker a principios a mitad del siglo XVI, y están hechos tanto para la Casa Real como para Alba. Esto lo he presentado porque me pareció muy curioso. Antes, en la Guerra Civil, los tapices de Alba salen, van a Valencia, de Valencia van a Ginebra, y cuando vuelven es la única restauración que yo conozco que se le hace en la Real Fábrica. Y antes de montarse en Liria, se montan en lo que se llama el Museillo, que es un museo que hay anexo, en una de las casas anexas, pero ya el profesor Gómez Moreno hace la composición de tapices que después pasará a hacer la composición de Liria. Liria tiene 2 grandes grupos de tapices. Uno de ellos
está dirigido a la casa de Alba, a los Alba en particular. Empieza con este gran tapiz, que es un tapiz del 1480, que vino con el primer duque de Alba. Es la historia de la Amazona, en realidad son tapices que están juntos y están muy restaurados, pero bueno, quiere decir que ya el primer duque de Alba tenía tapices como solamente ahora mismo quedan en España, en la catedral creo que es de Zamora. Es decir, yo creo que ellos con los tapices también nos están dando una comunicación. La importancia de su casa. La importancia de su casa es que pocas casas tienen en el 1480 ya un gran tapiz o unos grandes tapices. En segundo lugar, los que os he presentado, que son 3 que están en la zona de lo que le llaman ellos la Sala de Flandes, y hemos dicho que representan la lucha de los protestantes contra los católicos y el sitio que hizo el duque de Alba. Estos tapices lo hace para demostrar el gran lugar que tuvo en esta lucha. Perdón. A mí me parece maravilloso. El gran problema que tienen es que como tienen muchos hilos de oro y de plata, están en un sitio muy oscuro y están muy sucios. Pero claro, limpiar esto, ya me dijo el conservador, que era algo, pues, dudoso, vamos. Y la segunda parte de Liria está dedicada a tapices franceses. En España hay poquísimos tapices franceses. Una vez que en el siglo XVIII nos separamos de Flandes y ya con el cambio de gusto decorativo, en España entra muy poco tapiz y tapiz francés entra poquísimo. Solamente hay tapices franceses, una colección importante, en el Palacio de Liria y en el Palacio de Viana, que viene de los marqueses de Viana. Como sabéis, la duquesa, conocida como duquesa Paca, era hermana de Eugenia de Montijo, y Eugenia de Montijo dejó en el Palacio de Liria una impronta importante. Aquí tenemos 2 grandes tapices gobelinos, que es Eugenia de Montijo y su marido. Estos son de un realismo tan grande que te tienes que acercar a ellos para ver que son tapices y no pinturas. Se basan en las pinturas que el pintor más famoso del momento estaba haciendo. Yo pienso que estos tapices, los tapices que en el comedor, que se pueden ver en la visita, en el comedor hay 4 tapices que se conocen con el nombre de las Nuevas Indias. Aquí os he puesto para que veáis cómo se firma ya en el 18, es decir, ya no hay el monograma que os he enseñado antes, sino que hay el nombre completo del tapicero y la fecha, 1789, imaginaros qué fecha para hacer tapices, ¿no?, para los franceses. Entonces, yo pienso que estos tapices vienen asesorados ya por Eugenia de Montijo. Eugenia de Montijo, como emperatriz francesa, tenía una gran colección de tapices franceses y a imitación de ella, o por indicación de ella, llegan estos tapices al Palacio de Liria. La colección Las Nuevas Indias y esta colección, que son 3 grandes tapices que se llaman Los Amores de los Dioses y también hechos en los gobelinos. Aquí os pongo, ellos lo conocen como la Sala Rosa, me parece que se llama, y para que veáis el gusto decorativo del 18, cómo ha cambiado por completo el tapiz y el gusto francés del tapiz. Esta fotografía, esta pintura, se lo tengo que agradecer a una investigadora, a Winnie Denny, que me la ha dado, pero creo que es muy importante, aunque se ve muy mal, quiero que veáis que la hermana de la emperatriz tenía ya los tapices de la historia de los dioses que veis. Pero creo que lo más curioso de la pintura es que el tapiz que veis a vuestra mano, no sé si a izquierda, cae como una cortina, y es la forma en la que los tapices se representaban en el siglo XIX. En el siglo XIX no solamente se clavan en la pared, sino que se ponen a modo de cortinaje. Pues esto es Liria. Monterrey no tiene, en comparación con la gran colección que tiene Alba, Monterrey tiene solamente unos tapices que fueron comprados por el 7º conde de Monterrey,
que son estos que están en el comedor, que son unos tapices basados en las metamorfosis de Ovidio, pero son más que nada decorativos, y un escudo de armas del Marqués de Osera. Esto es lo que hay en Monterrey. En cambio, Dueñas tiene una gran colección de tapices. Lo que pasa que en algunos momentos, claro, colocar un tapiz en un palacio donde hay frío, lluvia e incluso 50 grados en verano, pues es difícil de poderse mantener. Entonces, los tapices más importantes que nos podemos encontrar en la colección de Dueñas es los que os expliqué ya, que son tapices florentinos. Creo que no están en la parte que se abre al público, pero son tapices florentinos del siglo XVI y son grandes, 6 grandes tapices. Este tapiz, que es del triunfo de la Eucaristía de mitad del siglo XVII, pienso que puede venir de la colección Villafranca, porque en un momento sabéis que estuvieron también unidos Alba y Villafranca, y yo pienso que este puede venir de la colección Villafranca. Y quiero terminar con este tapiz que viene de la colección Medinaceli, heredado por Alba, que es uno de los tapices más importantes que ha habido en España en manos privadas. Las bodas de Mercurio, no sé si alguien conoció la exposición que hubo en Madrid en el 2010 sobre tapices de nobleza. Estos tapices estuvieron en manos de Medinaceli, la colección Medinaceli, hasta el 1909. Eran los tapices de mayorazgo de los Medinaceli, y cuando se fueron dispersando, 2 de ellos, por supuesto, están en Estados Unidos. Dos tiene el Prado, 2 están en posesión de los Medinaceli y 1 está en posesión de Alba. Todos, por supuesto, con hilos metálicos, etcétera, etcétera. Yo quiero terminar diciendo que creo que hay que agradecer a los Alba que hayan conservado una colección tan importante, que hayan abierto sus palacios para que se puedan visitar, y también que sigan manteniendo y sigan haciendo esta colección y poniendo en valor las colecciones tanto de tapices como de otras obras de arte, cosa que creo que es muy de agradecer a esta familia. Muchísimas gracias y nada más. No sé si me he pasado de hora, ¿no? Victoria, si tenéis alguna pregunta o algo que comentar. Sí. Parece ser que también la Casa Velasco, los duques de Frías, sí, con Juan Fernández de Velasco, sí, cuando tenían su palacio en la Fuente del Berro, que era toda esa parte era suya, o sea, era como quinta, atesoraron pues muchísimas cosas, o sea, desde pinturas, como él era embajador en Nápoles con su suegro, pues sí, adquirió muchísimo. Y parece ser que en su testamento citaba varios tapices, sí, sí, y me gustaría saber qué fueron de ellos, porque tenía algunos con cartonaje también de Rubens, había algunos que eran de temas mitológicos, habían otros que eran de temas eclesiásticos con los pescados capitales. Sí. Es que yo hice una vez una ponencia y parte de esto, pues, o sea, pues me llegaron como noticias de todo esto, pero como muy, o sea, no muy, como que no están, que no se sabe, ¿no? Porque sí, como ha pasado tanto tiempo, claro, pues, y se deshizo todo desde la biblioteca, que era la más importante que había entonces en España, porque era toda llena de volúmenes, más las pinturas, más todo lo que tenían porque él también trajo aquí muchas cosas de lo transparente, de las cosas de cuarzo, que también se cotizaban muchísimo y estaban de moda. Y todo esto pues se deshizo, pero los tapices sí que me gustaría saber si se sabe dónde se ha ido, a qué colecciones fueron, o si fue, porque también dicen que... Yo sé que cuando hice la tesis doctoral estudié la formación de Frías, era duque de Frías, ¿no? Sí, duque de Frías. Pero la verdad es que no lo recuerdo. Sí sé
que cuando él vino de Nápoles se vendieron muchísimos tapices, porque él hace una almoneda. Vamos a ver, los bienes se dividían en bienes libres y bienes vinculados. Los bienes vinculados, los que hemos dicho que no se podían tocar, pero cuando una persona moría, se ponían muchísimos bienes en venta, ¿eh? Y entonces yo sí recuerdo que los Velasco, que el duque de Frías, cuando viene de Nápoles, hace una gran venta de tapices. De todas formas, es muy difícil seguir, excepto... Pero en el testamento ya figuran que sí los tiene cuando muere Juan Fernández de Velasco. Bueno, es que yo ahora mismo en particular, sí, claro, Frías no me acuerdo ahora mismo de él, pero en el testamento, es que el testamento sí no me acuerdo, es que la verdad, para que te voy a engañar, sé que estudié eso, pero yo no me acuerdo ahora en particular el duque de Frías del siglo XVII, qué tapices tenía, ¿comprendes? O del siglo XVIII es difícil. Las colecciones, primero, el tapiz, como es un textil, se estropea mucho. Entonces, incluso la Casa de Alba, gran parte de los tapices que tenía tapices como los que hay en el Patrimonio Nacional, basándonos en cartones del Bosco. Eso, en la documentación, se ve que en el siglo XVIII ponía que ya estaban muy estropeados y eran con hilos de oro, es decir, se quitan. Es muy difícil ver el seguimiento de la colección, porque las piezas, ya te digo que en el 19, casi todas las colecciones, yo no conozco ninguna colección, ahora mismo no te puedo decir de ninguna colección, porque la colección que conozco que ahora mismo puede haber, que te digo yo, en Viana, en Córdoba, en Viana, es una colección que la hace nueva Viana al principio del siglo XX. Alba es de las pocas colecciones que quedan auténticas, porque también muchas de las colecciones nobiliarias van a parar a la iglesia. Entonces, las grandes Zamora, Zaragoza, hay grandes colecciones eclesiásticas que proceden de la nobleza. No solamente por donaciones, también por venta. Entonces, Frías en particular no le puedo decir porque recuerdo que estudié la Casa de Frías, pero no recuerdo ese seguimiento de los tapices del siglo XVII. Sí, pues parece ser que fue una colección bastante importante, según sí, el testamento. Eso sí se lo puedo asegurar. La que yo vi en los inventarios del 17... Con cartonaje de... Sí, el cartonaje... de Rubens. Sí, pero la importancia del tapiz, un tapiz puede ser de un cartón desconocido y ser muy importante. Como he dicho, la autoría ni del cartón es importante. Es importante los materiales. Si tienen hilos de oro, todos los tapices que compran los norteamericanos del momento, todos tienen hilos de oro. O tienen hilos de oro o bien tenían una primera época de Bruselas. Es decir, sabían perfectamente lo que compraban. Bueno, pues muchas gracias. Nada, lo siento no haberte podido dar más. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? No. Pues, Victoria, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por todo lo que nos has contado. Y ahora yo creo que nos tomamos un vino y seguimos hablando de tapices, que ha sido un tema muy interesante. Gracias. Gracias a vosotros.